Tal vez uno de los mejores lugares para estudiar la historia del pueblo vasco sea este, el archivo y biblioteca de la Fundación Benedictinos de Lazcao en Guipúzcoa. Aquí se guarda también la documentación más completa sobre la historia y los orígenes de ETA, unas siglas que nacieron a finales de los años 50. El monje Juan José Aguirre ha pasado mucho tiempo recopilando documentación de todo tipo, un trabajo que en ocasiones tenía sus riesgos. Precisamente durante el franquismo había muchas publicaciones clandestinas, unas más difíciles de conseguir que otras, y se repartían de mano en mano, y hay algunos panfletos, incluso unas pequeñas revistas pequeñas que se publicaban en América, EGI, y se distribuían aquí en el País Vasco. Y muchos ponían como membrete, después de leerlo, pásalo a otro. Era un delito. Entonces, tener en la mano una de esas revistas, un poco en aquel momento prohibidas, que estaban relacionados con algo social del País Vasco, porque en aquel momento había que decir, teníamos un enemigo común que era el franquismo, la dictadura, y nos arreglábamos estupendamente entre todos. Entre los documentos más antiguos relacionados con ETA, unos cuadernos de formación. Escritos a máquina por universitarios vascos, su objetivo era formar y concienciar a la juventud de Euskadi sobre la pérdida de sus raíces. Cuando ya pasan de una situación, digamos, de formación a una situación de pretender comenzar a realizar actividades, toman contacto directo, personal, con los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco en el exilio, con los dirigentes del gobierno vasco, y se ponen a disposición de ellos, porque la verdad es que se ponen a disposición de ellos, ¿no? Pero ahí es donde llega la desilusión. Observan que están muy apáticos, están muy desilusionados y que prácticamente no llevan ninguna actividad de resistencia al franquismo, y entonces es cuando comienzan a plantearse la necesidad de que ellos tienen que comenzar a actuar en este sentido. Y surge así el año 52, en 1952, surge el grupo Ekin, que es el origen de la futura ETA, ¿no? Ekin, su propia palabra lo dice, ¿no? Significa en euskera hacer. O sea, lo que querían era hacer, lo que querían era actuar. Ekin es hacer o actuar. Entonces, lo que querían era comenzar a moverse en orden a la recuperación de la patria vasca, etcétera, etcétera. El 31 de julio de 1959, y coincidiendo con la festividad de San Ignacio de Loyola, los jóvenes universitarios de Ekin rompen definitivamente con el PNV. Es la misma fecha en que Sabino Arana fundó el Partido Nacionalista Vasco 64 años antes. Crean una nueva organización, Euskadi Askatasuna, Euskadi Libertad, que pronto empezará a conocerse como ETA. Aproximadamente anduvimos 8 o 9 años, si mis recuerdos no me fallan, con una labor clandestina, pero meramente cultural. Meramente cultural, es decir, intentando formarnos a nosotros mismos y con una intención muy clara. Una vez formados, queríamos empezar a hacer círculos siempre clandestinos, porque la represión era durísima, y cualquier cuestión que oliese a vasco, aunque fuera la cosa más anodina, cultural, era perseguida muy duramente en ese momento, en esa época. Y bien, a medida que íbamos para adelante, la represión continuaba, y nos dimos cuenta que la única respuesta que tenía el poder imperante español en nuestro pueblo en ese momento era represión cada vez más dura. Julen Madariaga es uno de los fundadores de ETA en 1959, con sus amigos José Mari Benito del Valle, José Manuel Aguirre y José Luis Álvarez Emparanza Chillardegui. Al principio, su única preocupación es recuperar la historia vasca. Les alarma la probable desaparición del euskera prohibido por el franquismo y la pérdida de sus tradiciones populares que creen amenazadas por la llegada de inmigrantes de otras provincias en busca de trabajo.
Hay que recordar que en la época franquista Franco prohíbe incluso que en las tumbas de los cementerios se pongan recordatorios en euskera, ¿no? Llega hasta ese extremo, ¿no? Por supuesto, se prohíbe el euskera a todos los ámbitos, en todos los ámbitos, en el ámbito de las misas, de la parroquia, de la iglesia, en todos los ámbitos, ¿no? A esto hay que añadir el hecho de que a partir de los años 50, como consecuencia del desarrollo económico del País Vasco, hay un gran contingente de inmigrantes que viene a las industrias del País Vasco, y obviamente esto pues hace que el euskera todavía esté más en retirada. Cuando se inicia la década de los 60, el desarrollo económico conseguido a partir del plan de estabilización se convierte en la pieza clave de la legitimidad del régimen. Nada empañaba su imagen de autocomplacencia. En esos primeros años, la lucha de ETA contra el franquismo se traduce en algunas pequeñas acciones de propaganda, pero sobre todo, ETA se centra en captar y formar a sus militantes. En julio del 61 planean un golpe de efecto contra el franquismo. Preparan meticulosamente, para que no haya víctimas, el descarrilamiento de un tren lleno de excombatientes que el 18 de julio viaja a San Sebastián a conmemorar el alzamiento. El tren no llega a descarrilar, pero la acción se traduce en una fuerte represión y numerosas detenciones. La abadía benedictina de Belloc en Francia va a ser el escenario en mayo de 1962 de la primera asamblea de ETA. 3 años después de su fundación, la organización rompe con el nacionalismo histórico. Conceptos como el de raza desaparecen de su ideario. Se declaran aconfesionales y justifican la violencia como método de resistencia. ETA se define entonces como Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional. Después de la asamblea se hace público un documento, Principios de ETA, que recoge su estado ideológico y constituye también su carta de presentación. ETA, con casi 4 años de vida, era todavía bastante desconocida fuera de los ambientes más politizados. Los 14 delegados que acuden a Belloc deciden también que Zutik será a partir de entonces su publicación oficial de carácter externo. Cuando empezamos a difundir propaganda en los medios vascos, no le quiero contar a usted la manera tan feroz con que actuó la policía político-social española de ese momento. Y cuando vimos que la respuesta era leña y más leña y que ya venían los primeros malos tratos en los primeros detenidos, empezaron las primeras, entre malos tratos y semitorturas, no era todavía la tortura que conoceríamos más tarde. Dijo, es cuando, fíjese usted así, es interesante ver esto paulatinamente en un montón de años. Es cuando llegamos a la convicción profunda, pese a nuestras propias convicciones, de decir, aquí no hay más remedio que empezar a utilizar los mismos métodos que el enemigo está utilizando con nosotros. Nos dispara, nosotros dispararemos. Nos mata, nosotros mataremos. Esta es la historia, en breve, de ETA, fíjese usted, en 2 palabras. Cuando realmente se plantea el tema de la violencia es a partir de los años 62-63, pero es a imitación o siguiendo el ejemplo de los movimientos anticolonialistas. La guerra de Argelia va a tener una importancia fundamental. Es decir, que la revolución argelina, los grupos clandestinos que luchan en la revolución argelina, e incluso la propia revolución cubana de 1959, aunque quizá menos, tienen una gran influencia en la deriva, en la evolución de ETA hacia un grupo violento. En el 64, ETA aprueba un documento, La Guerra Revolucionaria, que será editado más tarde con el título La Insurrección en Euskadi. Elaborado por Julen Madariaga, en aquel momento jefe militar de la organización, es la mística del guerrillero con connotaciones de misticismo religioso. Los años 60 en España son también escenario de numerosos conflictos laborales que desembocan en luchas obreras, jornadas de huelga y la consiguiente represión, especialmente en Asturias y el País Vasco. Algunos militantes de ETA, influidos por estos movimientos, pedirán un giro hacia el marxismo. En 1965, cuando celebren su 4ª asamblea, habrá ya 3 corrientes muy claras dentro de la organización: los culturalistas, los obreristas y los llamados tercermundistas, guiados por los sentimientos anticolonialistas a imitación de las recientes revoluciones en países del tercer mundo.
Xavier Zumalde, conocido después como el Cabra, ingresa entonces en ETA. Recién llegado se le nombra jefe de la sección militar con el objetivo de entrenar y preparar una sección armada para desarrollar la guerra revolucionaria. Zumalde dejó de colaborar con ETA en 1975 tras la muerte de Franco. En aquel momento tenemos un manual de ETA que prácticamente está copiado del Frente de Liberación Argelino, en el cual se desarrolla la lucha armada con la técnica o la táctica de crear la reacción-represión, más reacción. Es decir, es lo que se llamamos la guerra revolucionaria. Y a partir de ese momento yo me pongo a organizar unas secciones armadas. No tenemos experiencia, no tenemos armas, no tenemos dinero, no tenemos organización, no tenemos ni siquiera hombres. Y tengo una experiencia de montaña, me gustan las armas, desde niño ya fabricaba armas, hacía armas y tal. Y todo esto lo traslado a crear esa organización etarra, es decir, la primera militar que se llama. Desarrollo manuales, desarrollo tácticas, desarrollo estrategia, y empezamos a movernos en las montañas, empezamos a hacer pequeñas acciones, primero colocando icurriñas, después haciendo muchas pintadas, terminamos asaltando granjas de falange, terminamos volando ferrocarriles, centrales de teléfonos, y ya hay una dinámica bastante interesante porque hemos creado una organización bastante fuerte. Muchos de los que más tarde serían nombres conocidos en ETA, como Argala, Echave o Chomin, se entrenaron con Zumalde. Pero el Cabra y sus hombres se separaron pronto de ETA, funcionando como un grupo autónomo, aunque colaborando con la organización en ocasiones. En 1968 la mayoría de ellos fueron detenidos o tuvieron que exiliarse a Francia, como el propio Cabra. En 1966 ETA abandona sus planteamientos culturales y obreristas. Será durante su quinta asamblea que ETA celebra en dos partes. La primera aquí, en la parroquia de Gaztelu, en diciembre del 66. En ella se expulsa a los 4 miembros de la oficina política, a los que se les acusa de españolistas. En la segunda parte, en la Casa de Ejercicios Espirituales de los Jesuitas de Guetaria, queda clara la supremacía de la tendencia tercermundista. 3 de sus fundadores históricos, Álvarez Esparanza, Chillardegui, Benito del Valle y Xavier Imaz, se dan de baja en ETA. Así, la quinta asamblea se convierte en el escenario de la primera gran escisión y también del relevo generacional en las filas de ETA. Xavi Etxebarrieta representa a esa nueva generación de ETA. Se convertirá además en su primer jefe carismático y poco después en su primer mártir. Tras presidir la quinta asamblea es elegido miembro del comité ejecutivo. A partir de ese momento, Etxebarrieta encabeza la transformación de ETA en un ejército de liberación nacional. Su vocación es ya utilizar la lucha armada abiertamente para conseguir sus objetivos. Pero los jóvenes miembros de ETA, aunque ya van armados, no son capaces aún de apretar el gatillo. El 7 de junio del 68 supone para ETA un punto sin retorno. Xavi Etxebarrieta, de 23 años, y su amigo Iñaki Sarasqueta, de 19, viajan en coche por la Nacional 1. Van a recoger un cargamento de dinamita para cometer un atentado en San Sebastián. En el kilómetro 446, a la altura de Aduna, les para el guardia civil de tráfico, José Antonio Pardines, que les pide la documentación. Cuando el guardia descubre que la matrícula no coincide con el número de bastidor, Etxebarrieta sale del coche, le dispara por la espalda y lo remata en el suelo. Los 2 miembros de ETA huyen y se esconden en la Venta Undi, en las afueras de Tolosa. Cuando salen de allí, a las pocas horas, les para una pareja de la Guardia Civil. Hay un tiroteo. Sarasqueta sale corriendo, pero Xavi Etxebarrieta resulta muerto. El guardia civil José Antonio Pardines Arcay, la primera víctima de ETA, tiene al morir 25 años. Llevaba uno destinado en el País Vasco. Gallego, nacido en Malpica, a pocos kilómetros de La Coruña, era hijo y nieto de guardia civil.
Hasta su pueblo natal lo traen desde el País Vasco el 10 de junio de 1968, 3 días después de su muerte. Los periódicos de la época hablan de un entierro multitudinario, pero no hacen ni una sola alusión a ETA. Xavi Etxebarrieta es el primero que mata en ETA, pero también es el primero que muere. Vengar al amigo caído se convierte en una obsesión para sus compañeros de militancia, que ahora, por primera vez, se atreverán a matar. Etxebarrieta se transformará así en un icono dentro del entorno de ETA y de la izquierda abertzale.